Informática. Hoy lo que vamos a hacer es la representación gráfica en 3 dimensiones de un cimiento de colindancia y un cimiento central. Aquí tenemos la imagen de cómo la veríamos en una vista frontal. Si se dan cuenta, aquí tengo yo unas líneas que son de proyección. Básicamente estas líneas están referidas para ver cómo se vería desde una vista en planta, una vista superior. Así sería la representación de cada uno de los cimientos. Ahora, yo tengo aquí un ejemplo de ellos. Por ejemplo, esta es la representación, por ejemplo, de mi cimiento de colindancia visto desde arriba en planta, y esta es la representación de un cimiento central. ¿Sale? Entonces, yo lo que voy a hacer es pues generar unas líneas de referencia del lado izquierdo para hacer la sección de mi cimiento. ¿Sale? Esta sección pues tiene que partir de una línea de proyección. Entonces aquí lo que hice fue básicamente generar esas líneas. Aquí están, una línea de proyección del ancho de la corona y del ancho de la base de mi cimiento. Entonces lo único que hice fue aquí darle forma, ¿no? Las dimensiones que puse yo aquí de este cimiento están aquí, vean. Ok, voy a ponerle las dimensiones. En este caso, la dimensión en altura fueron 90, la dimensión de la corona 30, la dimensión de la base fue 1 metro. Y lo mismo fue del lado de la colindancia. Exactamente, 30 de corona. Aquí me falló. 30 de corona, 90 de base y le puse 90 de alto. Creo que aquí hay un error, entonces lo voy a corregir. Offset .9. En realidad tendría que haber sido así. Okay. Tendría que haber quedado así. Y tendría que haber quedado así. Bien, entonces lo que comentaba era que tendríamos que haber hecho la sección del lado izquierdo del cimiento de colindancia de este horizontal. Yo hice la sección del lado izquierdo, aquí la hice, con las dimensiones que lleva de acuerdo a la especificación del plano. Y también hice la sección del lado izquierdo, una línea de proyección de la base del cimiento y de la corona. Aquí lo puse del lado izquierdo, proyección, e hice la sección de mi cimiento central. ¿Sale? Y en este caso, si se dan cuenta, yo hice esto del lado izquierdo. Y la sección de este elemento vertical de mi cimiento de colindancia la hice aquí, igual partiendo de unas líneas de proyección, y las hice de esta forma: cimiento 1 metro, 1 de alto y 30 de corona. Entonces ya tengo mis secciones. Ahora lo que viene es rotar estas figuras para poderlas copiar a un viewport. ¿De qué lado? Bueno, en este caso, como yo hice la sección del lado izquierdo, al viewport que tengo que copiar es aquí, a left. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, ¿sí? Aquí, y lo voy a rotar. ¿Sí? Lo roto. Ok, ahí está. Voy a quitarle estas líneas de referencia. Entonces ya lo roté, estoy en el viewport de top, que es básicamente planta. Entonces para hacer este cimiento de forma horizontal, tuve que rotar la sección. Ahora esta sección la voy a copiar, así como la del cimiento central, en el viewport del lado left. Entonces ocupo el comando copy clip, lo selecciono, le doy enter, me paso al viewport left y aquí le pongo un control V y aquí ya las copié. Observen, aquí ya están. Ok, ya tengo la sección del cimiento de colindancia horizontal y del horizontal del cimiento central.
Ahora aquí lo que voy a hacer es convertir en polilínea esta sección, porque si se dan cuenta están líneas separadas, ¿no? ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es aplicar el comando bpoly. Le damos pick points y seleccionamos al interior de la figura. Antes de hacerlo voy a cambiar al layer de cimiento 3D, que justamente es el cimiento que voy a encender. Ok, aquí ya los tengo, pero los voy a volver a hacer, ¿vale? Entonces estoy aquí, left, ok, comando B, poly, pick points y le damos un clic aquí en el centro y le damos enter. Ya se hizo la polilínea, entonces lo único que voy a hacer es mover la polilínea a un ladito. Voy a hacer este proceso para este también. Pick points aquí, enter, y muevo la polilínea de este lado. Ahí ya quedó. Ahora lo único que tengo que hacer es extruirla, darle volumen a cada uno de estos. Aquí, si ustedes se dan cuenta en planta, la distancia de este elemento es 4,5 y la distancia de este 5,33. Entonces voy a extruir este, comando extrude, nos dice seleccione objeto. Este es mi objeto. Le doy enter y me dice especifica la altura. En realidad la altura aquí es la profundidad. Le damos 450 y enter. Lo mismo con este. Extrude, selecciono elemento, enter, y nos pide la altura, que básicamente es distancia, 5,33, y enter. Ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es verificar. Lo selecciono y lo busco aquí en la planta. Vean, aquí está mi planta. Es mi modelo tridimensional del cimiento. Lo único que tengo que hacer es este elemento, lo voy a mover de este punto a el trazo en planta, que básicamente en planta sería este. Y aquí ya lo pongo. Este es ya mi modelo o mi sólido del cimiento, vean, y aquí está. ¿Sale? Voy a hacer lo mismo con el cimiento central. Lo selecciono en mi viewport left y lo busco aquí en la vista en planta. Vean, por aquí anda. Lo único que tengo que hacer es mover este elemento desde un punto al trazo que yo tengo en 2 dimensiones. Aquí está. Si se dan cuenta, ya tengo mis 2 cimientos, que son básicamente este y este. Ahora bien, voy a hacer el cimiento de forma vertical, que es el que va sobre este trazo. Bueno, pues ese lo hago, pero básicamente es esta figura. Y yo hice la sección como si hubiese visto de frente este cimiento. Como es en una vista frontal, lo que tengo que hacer es copiar este y llevarlo a un viewport frontal. Entonces lo voy a copiar, copy clip, lo selecciono y lo pego en la vista frontal. Y aquí control V, aquí está. Lo voy a poner aquí, voy a borrar esto nada más para que quede solito. Y acuérdense que para darle extrusión debe ser polilínea o un solo objeto. Pick points al centro y le damos enter. Lo único que hice fue mover la polilínea para dejarla solita. Ya tengo mi figura, lo único que tengo que verificar es qué distancia es la que voy a darle de extrusión. En este caso son 5 metros. Lo único que hago es esto. Comando extrude, selecciono objetos, enter, y le pongo 5 y le doy enter. Ya quedó, la selecciono y la busco en planta, ¿sale? Aquí debe de andar. Selecciono y la busco aquí, vean. Aquí está mi elemento que voy a tener que mover. Lo voy a mover desde este punto al trazo en 2 dimensiones. En este caso el trazo está aquí. Entonces vean, ya está hecho mi cimiento de colindancia, colindancia y colindancia. Ahí está. Perfecto. Ahora quiero que observen, ¿va? De acuerdo al proceso constructivo, en cada intersección de estos elementos llevamos nuestras
bases de castillo. Entonces esas bases de castillos, ¿cómo las voy a hacer? Está muy sencillo, ¿va? Lo único que voy a hacer acá es copiar, ¿vale? Copiar estos elementos y los voy a copiar aquí a un ladito, no sé, 2 veces, ¿vale? Ya lo copié aquí. Bueno, entonces lo único que tengo que hacer ahora es, observen aquí, voy a generar la base de mi castillo, sobre todo en las intersecciones de estos elementos. Y bueno, para eso pues necesito generar un layer, ¿no? Solo para identificarlo. Entonces voy a generar mi layer que diga estructural y le voy a poner base de castillo. ¿Vale? En todas las intersecciones de esos cimientos se van a generar las bases. Entonces le voy a poner un colorcito solo para identificarla. Creo que el rojo está bien. Y le voy a dar doble clic para tenerlo activo. Ok, ahí está. Entonces lo voy a hacer en una copia aquí de este elemento. Entonces voy a generar la intersección de estos dos elementos, ¿va? Entonces el comando que voy a utilizar se llama solid intersect, ¿sale? Entonces intersect, le damos enter, selecciono este elemento y selecciono este y le damos enter. Y ven, ya tengo mi base de castillo. Entonces ya tengo, este sería mi base de castillo en dos intersecciones, o en una intersección de dos cimientos de mampostería de colindancia. Voy a hacer la muestra ahora en este de la intersección del cimiento central, que es este, con el cimiento de colindancia. Y vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? Comando intersect, selecciono este y selecciono este y le doy enter. Y ven, ya tengo aquí básicamente la base de castillo que se genera en la intersección de esos dos elementos. ¿Sale? Ahora bien, lo único que voy a hacer es copiarla aquí, solo para tener claro en dónde iría, ¿no? Ahí está. ¿Sale? Este lo voy a borrar. Entonces tengo mi cimentación, tengo mis bases de castillo. ¿Qué pasa con los castillos que van, por ejemplo, a mitad de muro, ¿no? O a mitad de este cimiento? Bueno, ese cimiento pues está fácil. ¿Por qué? Porque sería básicamente la misma figura, ¿sale?, de mi cimentación, la base del castillo. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay varias formas, pero una de ellas sería así, ¿vale? Con la misma forma de mi cimentación en la vista o en el viewport de donde yo quiera hacer mi base de castillo. Por ejemplo, este es un elemento horizontal. Entonces, donde yo copié fue en la vista left. Esta sería, por ejemplo, mi base de castillo. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esta sección, ¿vale? Como ejemplo nada más. Voy a borrar esto. O bueno, la puedo dejar. Y lo único que voy a hacer es comando V poly, selecciono al interior y le doy enter. Esta es mi polilínea de la base de castillo de los muros o en un muro intermedio, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a extruirlo. Ok, lo voy a extruir. ¿Cuánto lo voy a extruir? Pues en este caso una base de castillo, pues más o menos 30 centímetros está bien. Entonces ya la extruí. Lo único que voy a hacer es colocarla en el elemento donde sea necesario el castillo, ¿no? Entonces yo aquí voy a mover de este elemento a donde probablemente vaya mi castillo. En este caso lo voy a hacer aquí junto con este. ¿Vale? Y ya tengo mi base de castillo de forma de colindancia de acuerdo al tipo de cimiento.
voy a hacer la base de castillo exactamente para el cimiento central y básicamente sería lo mismo. Entonces bpoly aquí, enter, y muevo la polilínea que generé para dejarla sola. Y aquí lo único que voy a hacer es extrude, y es punto 30. Okay, ya hice la base de castillo para mi elemento, para el cimiento de central. Entonces lo único que hago es la muevo, en este caso a donde sea necesario, ¿no? Y de esta forma ya tengo aquí mis bases de castillos, vean. Yo si quisiera podría yo copiarlas a mi trazo en 2 dimensiones, en este caso de mi proyecto estructural, ¿no? Yo las voy a pasar para acá, solo para que vean dónde iría. Entonces aquí ya tengo yo mis bases de castillo, ¿vale? Entonces ya están. Ok, para sacar el volumen de nuestra cimentación, el proceso es así, observen acá. Voy a copiar este elemento hacia el lado derecho, solamente para que nos demos la idea, ¿no? Acá, sobre este elemento. Entonces, yo tengo aquí elementos separados. Si ustedes se dan cuenta, este es un cimiento de colindancia separado. Para empezar, lo primero que tengo que hacer es unir estos elementos. ¿Cómo los voy a unir? Comando unión. Así de simple. Enter. Y me dice selecciona objetos. Selecciono el objeto. Y le doy Enter. Entonces ya lo unió. Observen aquí, vean. Ya no está solito, ¿no? Ya es una sola pieza. Entonces lo único que tengo que hacer aquí es sacar el volumen, ¿no? Volumen, lo selecciono y Enter. Ya tengo el volumen de esta cimentación, que básicamente es 7.63, ¿no? Metros cúbicos. Ok, si yo les pidiera, ok, quiero saber solo el volumen del cimiento, pero no de las bases. Bueno, pues entonces ahora lo que tendría yo que hacer es sacar el volumen de las bases con el mismo procedimiento. Vean, estas son mis bases de los castillos o de las columnas que yo pudiera tener en mi proyecto. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Comando unión, Enter y me dice selecciona objetos. Voy a seleccionar cada base de mi castillo. Le doy Enter. Entonces ya aquí ya uní estas bases, vean. Si la toco ya están unidos. Bueno, pues lo único que tengo que hacer ahora es sacar volumen de estas bases de castillo. Entonces de estas bases tengo 1.13, ¿sale? Y del cimiento pues tengo 7.63. Entonces yo por ende pues ya podría saber cuál es el volumen real de mi cimentación. Sería la diferencia de la cimentación menos la diferencia pues, de las bases de castillo. Y de esa forma obtendría el volumen de mi cimentación. ¿Vale? Lo ideal es que pues esté cada elemento constructivo unido. ¿Ok? Gracias.